encanta historias. Somos seres históricos. Nos encanta emocionarnos con historias de superación. Historias de personas que salieron de la nada y que lucharon contra todo y vencieron. En las últimas semanas hemos podido acompañar algunas de esas historias de los atletas olímpicos, muchos de ellos contando una historia de superación, corriendo en circunstancias de baja calidad, preparándose, dando todo, para llegar a un momento donde por medio del éxito podrán llegar a lo más alto de su modalidad. Esas historias nos encantan, también las historias que vemos en las películas, y toda historia tiene un efecto sobre nosotros. Pero eh, yo creo que existe algo que podemos llamar de historia perfecta. Historia perfecta. Eh, Contar la historia es un arte. Contar la historia es poner la persona que escucha o que ve dentro del evento histórico. Porque una cosa es el evento, lo que sucedió, lo que se dio en dicho momento de la historia. Otra cosa es el relato, la manera como yo cuento lo que pasó. Y la manera como se cuenta es muy importante. Ustedes que tienen hermanos, seguramente han pasado por la circunstancia donde los dos hermanos van a relatar el mismo evento para los padres, pero cada uno omite un lado que es menos favorable para sí. La manera de contar es una forma de presentar no solamente el evento, sino también sus propias percepciones del evento. Eso es muy importante. Ahora, una buena historia, una historia bien contada, ella va a tener algunos elementos. Primero, ella va a tener profundidad. Es decir, yo veo el personaje y veo que el personaje que me es presentado es algo más complejo. Tiene una historia, tiene sentimientos más profundos que son similares con los nuestros. No es un monito animado que es plano. Una historia bien contada, ella va a tener un cierto desarrollo, una progresión, una trayectoria, donde vemos el crecimiento emocional, psicológico, vemos los sufrimientos de los personajes. Nosotros empezamos a entrar en la historia. Y de hecho, las grandes historias son así, te ponen ahí adentro. Y uno siente, ¿han visto esas películas que uno siente el dolor del personaje? Y después de haber visto la película uno queda dando vuelta. O de repente uno cuando ve una serie muy prolongada que es muy profunda, uno tiene la sensación de estar un poquito adentro de este universo. Historias cuando son bien contadas, ellas tienen ese poder. Y la Biblia está llena de grandes relatos que relatan la historia verdadera. Los hechos a los cuales se refieren estas historias son verídicos, históricos, se dieron en nuestra línea del tiempo. Pero la manera de contar este evento, el relato bíblico, es tan artísticamente elaborado, tanto por el Espíritu Santo como por la obra de los autores humanos, que cumplen una función de a nosotros llevarnos adentro de la historia. Y yo creo que muchas veces, cuando no tomamos atención en la manera como leemos la Biblia, perdemos de vista lo artísticamente elaborado que están las historias. Nosotros estamos hablando sobre Abraham, ¿no es verdad? Y hoy día llegamos a lo que es el cierre de la gran presentación de este personaje que significa para nosotros, no solamente para los hebreos, como un marco en nuestra relación con Dios. Iglesia es iglesia y cristianismo es cristianismo por una historia que Dios comenzó en la vida de este hombre, por medio de este hombre. Y la trayectoria de Abraham es presentada en 3 etapas. El capítulo 12 vemos el llamado de Abraham. Un gran encuentro donde Dios llama a Abraham y dice, sale de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré, y Dios le hace grandes promesas. Él ya era mayor, ya no tenía hijos, pero apañó.
creyó en el Señor. Después vemos en los capítulos 15 y 17 la consolidación de esta promesa por medio de un pacto. No solamente eran palabras de Dios, pero ahora Dios se comprometió, como que si Dios fuera a la notaría con él y le firmara. El capítulo 15 es la parte de Dios comprometiéndose. El capítulo 17 con la circuncisión es la parte de Abraham llevando en el cuerpo la marca de que el acuerdo que Dios hizo para que por medio de mí se formara una nación y esa nación fuera la salvación de la humanidad. Eso era, es tal. Pero hasta aquí, hasta Génesis 17, Abraham ya era mayor, bien mayor, y no tenía hijos. Pero la promesa seguía. Dios le apareció después, ahí en el capítulo 18, y dijo a Abraham: mira, Abraham, de aquí a un año vas a tener un hijo. Dicho y hecho, un año después, él con 100, su esposa con 90 años, tuvieron un bebé. Y ahí nació Isaac. Bueno, es importante entender, hoy día vamos a hablar del capítulo 22, donde Isaac ya está un poquito más grande, porque en el capítulo 22 es el cierre de la presentación de Abraham, de la trayectoria de este personaje, de la construcción de este personaje, para que podamos ver en Abraham el inicio del trabajo de Dios en este plan perfecto de redención. Y en el capítulo 22 nos encontramos con un Abraham que ya tiene sus años, ha entrado en los 100 años, tiene un hijo preadolescente o adolescente probablemente. El hijo que él tenía, que él tiene o que él tuvo con su sierva, tuvo que mandar hacia afuera porque se pelearon ahí las esposas y fue un caos. Y él ahora está solamente con Isaac y Sara y sus siervos. Ese es el contexto de Génesis 22. Y yo creo que Génesis 22 trae ahí para nosotros, de los versículos 1 al 19 específicamente, una historia perfecta. Moisés aquí se lució en un relato hermosamente construido. Podemos encontrar 8 escenas y cuando leemos esto, como si fuéramos leyendo, como si visualizáramos, ustedes entenderán cómo esa historia es perfecta. ¿Y qué es lo que Dios está construyendo acá? Eso es, acompáñenme en ese proceso. La primera escena, el capítulo, se inicia ahí el versículo 1 y 2 con la escena del mandato de Dios. Dios aparece a Abraham y dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma tu hijo Isaac, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Aquí el relato inicia con un conflicto fundamental. Aquí está el problema de esa historia. El conflicto es: tengo un hijo, mi único hijo, un hijo que fue prometido por más de 25 años y que yo tuve ese hijo a los 100 años. Y ese hijo es la personificación del cumplimiento de una promesa que no termina en él, sino que va a llegar a multitudes. Porque Dios dijo que era por medio de este hijo y no otro que él iba a hacer lo que iba a hacer. Pero además es mi hijo, pucha, que lo amo. Pero por otro lado está la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la decisión de Dios de sacrificar a este hijo. En el caso, el tipo de sacrificio era por mis pecados, por los pecados de mi pueblo, de mi gente. Pero qué raro. ¿Qué hago aquí? Ese es el conflicto. ¿Qué hago? ¿Obedezco a Dios o sigo mis sentimientos? Ese es el conflicto que Moisés nos presenta aquí y que Abraham vivió en ese momento. ¿Qué hace Abraham? Ahí la escena corta para Abraham, obedeciendo al Señor silenciosamente. Dice: Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Ahora, la escena corta para Abraham despertando en la madrugada, mostrando que fue muy pronto la obediencia de Abraham. Él despierta,
Y él silenciosamente involucra muy poca gente en este peregrinaje, en este viaje. Solamente dos funcionarios, él y su hijo. Él mismo va a ensillar su asno con todo lo preparativo. Él mismo va a preparar todas las cosas. Y vemos a Abraham en la madrugada cortando la leña. Vemos a Abraham preparando su cocaví, ¿ah?, para el viaje. Silenciosamente. Esa tensión está en el aire aquí. Se siente en el aire la angustia de Abraham. Pero de todos modos está evidente la decisión de Abraham. Abraham ya fue. En ese momento, Isaac ya había sido en el corazón de Abraham sacrificado. La decisión estaba tomada. Y esa es la tensión que la gente va leyendo y va sintiendo. ¿Qué va a hacer este uno? Y ahí cortamos para la escena 3, que dice: al tercer día Abraham alzó los ojos. A lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Aquí es donde Abraham se separa de sus siervos, deja a los tres, los dos, y camina con Isaac. Él ve el monte que Dios había indicado y él se pone solo. Aquí vemos donde la jornada se limita no a los cuatro, sino que solamente a los dos, a Abraham e Isaac, caminando solos por horas y horas y horas. Y en ese momento vemos a Abraham orientando a sus siervos: quédense aquí. No sabemos si él estaba vendiendo la pomada o si era expresión de su fe. Él dice: esperen aquí, yo y el muchacho adoraremos a Dios y luego regresaremos, plural. No es regresaré yo, regresaremos los dos a ustedes. Y Abraham entonces pone sobre su hijo la leña y lleva él el fuego y el cuchillo. Ya vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero en esa escena aquí es donde vemos qué es lo que Dios pensaba, o qué es lo que Abraham pensaba de lo que él estaba haciendo. Él creía que regresaría con el niño. Está implícito acá. Y luego vemos una escena más íntima aún, que es qué es lo que conversaron ellos durante el camino. Dice: Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Nosotros podemos escuchar los ruidos de la madrugada, de ellos caminando en lo solitario. Podemos ver la tensión en los ojos de Abraham, el dolor en su corazón. Podemos ver en la cara del niño la incomprensión de lo que estaba pasando. Pero toda gran historia es presentada a nosotros con grandes expresiones. Mira las palabras de Abraham. La pregunta del niño es muy relevante. ¿Dónde está el animal? Eso muestra que Isaac no era un bebé, un niño que se arrastra por la mano de 5 o 6 años, que no sabe lo que está pasando. Probablemente era un adolescente con fuerza suficiente para caminar muchas horas, para cargar la leña, que no era un saco de carbón. Estamos hablando de algo que pudiera ser más pesado. Si era para quemar un animal de muchos kilos, entonces era algo considerable. Él entendía. Y él pregunta a su padre: ¿dónde está el animal? Porque él sabía que lo que era un sacrificio. Pero ahí viene la frase potente de Abraham. Dios, en la Reina Valera se le asignó: Dios proveerá para sí mismo el sacrificio. Dios proveerá para sí mismo el animal. Aquí vemos el corazón y la fe de Abraham, que es lo que él entendía del evento. Él no habló hacia Dios, pero él nos explica aquí:
qué es lo que Dios, qué es lo que él pensaba de lo que estaba pasando. Y ahí luego se corta para la escena 4. Ellos llegan ahí, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña. Después ató su hijo Isaac y lo puso sobre el altar y encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Aquí es donde la escena va escalando la tensión. Vamos viendo cómo el evento se va poniendo cada vez más descriptivo. Moisés va detallando cada paso de las cosas que va haciendo Abraham. Llegamos, construimos el altar, preparamos la leña, atamos al niño. Mira que paso a paso él va describiendo ese evento para que visualicemos, para que sintamos en esa progresión la tensión y el dolor en el corazón de una persona que está obedeciendo contra su propia lógica, contra su propio corazón, contra su propia voluntad, pero está entregado a una obediencia que para él es irracional. Y el momento llega a su clímax, donde él efectivamente llega al punto de ya llegó la hora de consumar lo que Dios demandó de mí. En esa escena vemos que efectivamente Abraham no estaba bromeando cuando decide obedecer a Dios. Él va. Tanto es así que en ese momento del clímax de la historia, el Señor interviene. Y aquí el Señor interviene por la voz del ángel, el mismo que habló al inicio. Versículo 11 dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera me has negado a darme a tu único hijo. En esa escena es el plot twist, donde cambia la historia, donde Dios interviene al último minuto. Parece Hollywood, pero no es. Donde Dios interviene en el último minuto y le grita a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham al inicio del capítulo, la voz del ángel dice, Abraham, y él responde, heme aquí. Pero aquí el texto dice que Dios gritó, el ángel gritó, Abraham, Abraham. Imaginen ustedes, el hombre estaba totalmente concentrado por la angustia, por el dolor, por el deber, por la tensión. Y en ese nivel de concentración, ustedes han hablado con personas que están concentradas, que no te pescan, que uno tiene que gritar. La actitud de Dios fue abrupta para impedir, para sujetar la mano de Abraham. Y ahí es donde Dios revela el sentido de todo eso. Abraham solo supo del sentido de todo al final. Ahí, después de eso, la historia va en un descenso. Llegamos a su clímax y ahora vamos a la conclusión. ¿Cómo va terminando todo eso? El Señor ya reveló aquí el propósito de toda esta idea. Y cortamos para el momento donde efectivamente se realiza un sacrificio. Ese sacrificio fue realizado ahí el versículo 13 dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso el nombre del Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice en el monte del Señor será provisto lo necesario. Aquí es donde la historia va caminando para su cierre y efectivamente hay un sacrificio que eso es muy importante para la historia, porque aquí es donde vemos el sustituto a Abraham. Dios demandó un sacrificio. Abraham entregó a su hijo, pero aquí Dios provee un sustituto para su hijo. Ese principio es fundamental en la historia de la redención. Ya vamos a hablar sobre eso, pero aquí es donde el sacrificio es literalmente, como él mismo había dicho, fue provisto por
Dios. Y luego la escena va terminando con Dios confirmando su pacto. Esta parte, estos versículos 15 al 18, viene a cerrar toda la historia de Abraham. Los tres eventos, el llamado, el pacto y ahora la prueba, se consolidan acá. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El Señor termina en esa última confirmación del pacto con las mismas palabras que Él utilizó en la primera vez que Él habla a Abraham en Génesis 2. Te bendeciré, te daré una tierra, te daré una descendencia y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Después de haber obedecido en un primer momento, se ha amarrado en un pacto con Dios y ahora ha sido aprobado en esta prueba, el Señor confirma nuevamente. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Es así como el Señor va culminando. Y mira cómo termina la historia de Abraham. La historia de Abraham prácticamente termina acá. Hay un capítulo más con algunos, el capítulo que sigue ya es la muerte de Sara y algunos detalles de adaptación para el ingreso a la historia de Isaac, pero la escena número 8 es el cierre de la vida de Abraham en su trayectoria bíblica. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados, como él mismo había dicho, con el niño, con el muchacho, y juntos partieron hacia Berseba, donde se quedó a vivir. Y termina la historia con Abraham en su casa, con su hijo, con su esposa. Esa es una historia perfecta. En esa historia Dios está mostrando uno de los mensajes más importantes de toda la Biblia. Por eso está tan bien elaborado. Y hay dos elementos fundamentales en esa historia que nosotros tenemos que, hay muchos, pero hay dos que podemos destacar ahora, que podemos llevar al corazón y entender como algo que no solamente sirve para inspirarnos, motivarnos, sino que es una historia que está perfectamente elaborada, perfectamente redactada, perfectamente presentada, para ayudarnos a entender verdades que son tan absolutas y perfectas en nuestra historia, que cuando la entendemos, esas verdades nos transforman. La primera de esas verdades es que Dios establece aquí a Abraham como paradigma de la fe verdadera. No solamente para su pueblo, pero para nosotros. El tema aquí en esa historia es fe. Abraham, confía en mi palabra. Pero Señor, no tiene ningún sentido lo que me pides. Solo confía. Eso es fe. Dios quiere mostrar al pueblo, porque ese texto que estamos leyendo acá, ese texto fue escrito por Moisés para el pueblo de Israel, que estaba a punto de ingresar, después de haber pasado 40 años en el desierto, ellos iban a ingresar a la tierra prometida. Ellos estaban ahí. Y Moisés quiere mostrar al pueblo, mira, ustedes tienen que creer en Dios, que hizo todos esos milagros que ustedes han visto, así como Abraham creyó. Mira cómo Abraham creyó en Dios. Él es el paradigma de la fe que ustedes deben tener. Entonces, sirve para ellos, pero también sirve mucho para nosotros. Porque es lo que dice el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. Dice así, por la fe Abraham, quien había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Usted va a decir, no, él no ofreció, porque el niño no murió. Sí, él ofreció. Él ofreció en su corazón. Solo no consumó porque Dios lo impidió. Pero su corazón ya había obedecido. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham, mira lo que el autor bíblico dice, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Porque en aquel día Isaac murió. Y en aquel día él fue resucitado por el Señor. Eso es fe. Ahora, ¿cómo era la fe de Abraham? ¿Cómo era ese? Porque es el paradigma de una fe verdadera, pero ¿cómo es esa fe?
Primeramente, esa fe tiene algunas características. Ella tiene una característica muy importante para nosotros, que la fe que Abraham tenía en Dios le permitía no enamorarse de las cosas buenas que Dios le había dado. Dios le prometió: te voy a dar un hijo. Y Dios le dio un hijo en la vejez. Un hijo con su esposa Sara, su hijo único. ¿Cuán fácil es para nosotros enamorarnos de las bendiciones que Dios nos da y olvidarnos del amor y de la devoción que debemos al Señor? Tanto que Dios, cuando le habla a Abraham al inicio del capítulo, dice: sacrifica a tu único hijo, al que tanto amas. Esas palabras no son casualidad. Hijo único e hijo amado son palabras muy importantes. Ya vamos a hablar un poco más sobre ellas, pero aquí lo que Dios está mostrando es cuál es la importancia de Isaac en el corazón de Abraham. Porque cuando Dios dice el hijo que tanto amas, nos quiere dejar entender que el hecho de que Abraham prontamente se dispusiera a sacrificar a su hijo, no es porque él no le tenía cariño. Ay, me cargue ese muchacho. Ya, sacrifiquémoslo. Parece absurdo, ¿no? Pero es importante destacar eso. Él tenía mucho amor. Para él era muy difícil. Es natural, es un amor de un padre. Un padre tiene que amar a sus hijos. Pero lo que vemos aquí es, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Uno pasa por mucho tiempo clamando al Señor: Señor, dame un hijo. Y el Señor da el hijo, y el hijo se torna un ídolo en su corazón y te aparta del Señor. Señor, dame un trabajo. Quiero tanto un trabajo, necesito tanto un trabajo. El Señor te da un trabajo, el trabajo se transforma en un ídolo para ti. Dios quiere mostrar lo tanto que nosotros debemos aprender a confiar en Él cuando Él empieza a quitar las cosas que amamos por obediencia a Él. La fe verdadera no se enamora de las bendiciones de Dios, cambiando el amor por Dios al amor por estas cosas. La segunda cosa que vemos aquí es que la fe verdadera, ella está fundamentada en el mismísimo conocimiento de Dios. Solo puedes tener fe en Dios si lo conoces. Abraham ya había tenido aquí muchas experiencias con Dios. Él había pasado por más de 25 años confiando en una promesa de que iba a tener un hijo. Y a los 100 años Dios cumple esa promesa. Entonces él sabe que Dios es cumplidor. Dios es poderoso. Dios es tremendo. Él conoce a Dios. Él obedece a Dios y él confía en Dios porque él descansaba en eso. Tanto que cuando su hijo le pregunta: Señor, ¿y el animal? ¿Qué es lo que dice él? El Señor proveerá para sí el cordero. Esa es la respuesta de quien conoce a Dios. Él no dijo: no sé. El Señor me puso acá, porque uno muchas veces obedece a regañadientes, ¿no? Mira lo que me hizo. Tanto años esperando por ese muchacho aquí, el niño ahora que está aquí. Ahora me hace eso, me hace caminar no sé cuántos días para venir acá, sacrificar a mi hijo. ¿Cómo le voy a explicar a Sara que maté al muchacho como sacrificio? ¿Qué le digo? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido lo que Dios me pide. No, no voy a hacer. O cuando mucho, ya sí voy, pero podría expresar hacia su hijo su frustración, su desajuste mental. ¿Por qué no lo hace? Él conoce a aquel que lo demandó obediencia. La fe verdadera te hace querer conocer a Dios. Y es exactamente por conocer a Dios que uno confía. Porque cuando yo no confío en Dios, yo estoy diciendo que yo no creo que tú eres quien tú dices ser. Yo no creo que tú eres tan proveedor así, tan protector así, tan amoroso así. No, no eres, no me parece. Por eso que mientras más conocemos a Dios, más confiaremos en Él. La fe verdadera es una fe que se basa en el conocimiento a Dios. Pero también la fe verdadera se revela por medio de la obediencia. Decir que cree de la boca hacia afuera es lindo. Qué bueno por ti, pero no te sirve de nada. El autor de Santiago va a decir eso de una forma clara. Tienes fe, pero no tienes obras. O sea, es hablería nomás. Habla mucho,
Pero la fe verdadera se evidencia por la obediencia. La obediencia de Abraham es inmediata, es silenciosa. ¿Qué significa ser silenciosa? Él no obedece murmurando, él no obedece lamentando, él no obedece cuestionando, él no obedece dudando, él no obedece afrontando a Dios. Su silencio revela su sumisión y por lo tanto es una obediencia, además de inmediata, silenciosa, es persistente, porque demandó de Abraham tiempo, esfuerzo, preparación, intención. Abraham tenía que hacerlo con bastante dedicación. Y hasta el final, Abraham fue completamente sumiso. Pero hablemos aquí también de la obediencia de Isaac. Yo les dije, era un muchacho fuerte lo suficiente, un adolescente fuerte lo suficiente para cargar varios trozos de madera en las espaldas. Estamos hablando de que ellos subieron un monte. Ellos subieron un cerro con madera hacia arriba. No es aquí como que cargar una plancha de MDF de aquí para allá. Estamos hablando de que era un trabajo físico importante. ¿Tú crees que un muchacho de ese no le podía pegar un combo a su papá y dice, no, nunca me va a matar? Él sube en silencio. Él se deja amarrar. La Biblia no nos da detalles así como que no, si Abraham de sorpresa le dio un combo, lo desmayó y lo amarró. No sabemos. Lo que deja entender es que no. El niño hasta el final se somete, se deja amarrar, se deja poner en el altar por encima de la leña. Él sabía exactamente lo que estaba pasando y él obedece. Obedece a su padre porque él pensaba, mi padre sabe lo que está haciendo. Y él obedece a Dios. Esa es obediencia. Eso es fe. La verdadera fe se revela por medio de la obediencia. Toda reluctancia en obedecer a Dios es una manifestación de fe en quien Dios no dijo ser. Porque no existe eso de tener o no fe. Fe tenemos, pero la pregunta es ¿en qué? ¿Qué creo? ¿Creo que Dios es así o creo que Dios es de otra manera? La falta de fe es básicamente creer que Dios es de una forma diferente de lo que Él realmente es. Por lo tanto, vemos aquí la obediencia como la manifestación de entender a Dios tal como Él es. Y seguir su voluntad, entendiendo que su voluntad es siempre mejor para mí. Hablar aquí es entonces el paradigma de la fe verdadera para todos nosotros. Eso es lo que Dios espera cuando vemos ese texto. Pero Dios da un pasito más en esa historia. Porque como dije, todo gran relato tiene muchas camadas. La gente que leyó en aquella época entendió mucho de esto. Pero nosotros hoy día podemos entender más aún que la gente de aquella época. ¿Por qué? Porque en esa historia Dios no solamente muestra un ejemplo de fe, pero está también por medio de todo ese evento orientando hacia el verdadero sentido de la salvación. En ese evento vemos muchísimos simbolismos, muchísimas tipologías y prefiguraciones. ¿Qué son estos? Algunos paralelos cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento leyó esto, cuando el pueblo de Israel ahí en el desierto leyó esto, ellos entendieron el sacrificio del niño y el cambio del niño por el animal es parecido a lo que nosotros pasamos en Egipto cuando el ángel del Señor vino a matar a los primogénitos de todos, pero a los primogénitos nuestros sustituimos por un animal también. La lógica de la sustitución entonces está aquí conectada. Ellos fueron a adorar al Señor en el monte. ¿Qué monte es ese? El monte donde el pueblo finalmente llegaría a adorar a Dios, ahí en las cercanías de Jerusalén. Se cree que por ahí no hay una seguridad absoluta, pero entonces hay muchos elementos que el pueblo leyó y dijo, eso tiene sentido, pero hay más. Para la mayoría de los detalles del texto, esa tipología se aplica más bien a Jesús. Y nosotros que estamos después de Cristo podemos ver con mayor claridad. Por ejemplo, toda la obediencia de Abraham es un tipo de la obediencia
de Jesús al Padre. Porque la muerte de Jesús en la cruz es, en primer lugar, en obediencia a su Padre. Él dijo eso claramente ahí en Juan. No solamente por amor a nosotros, pero antes que el amor a nosotros, es la obediencia a su Padre. Y es por eso que el Isaías 53 va a mostrar el proceso del siervo sufridor, ¿cierto? Y vemos ahí varios elementos que apuntan a esa correlación entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Cristo. Porque Dios le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo, tu hijo amado. Esas palabras no son vacías, no solamente para explicar el amor y el significado de lo que Abraham iba a hacer, pero también nosotros vamos al Nuevo Testamento. Y cuando Jesús era bautizado, ¿qué dice Dios, el Padre de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es mi único hijo, es mi Hijo amado. Ahí vemos el Hijo. Y más adelante ahí en Romanos 8:32, cuando Dios aquí en el texto de Génesis dice: ahora sé que crees en mí porque no me rechazaste ni a tu único hijo. Y uno lee eso y ya escuché esa frase en otro lugar. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Los paralelos están aquí, ¿cierto? Y más, ¿cuántos días caminaron ellos hasta que dejaron los siervos ahí? 3 días. 3 días. ¿Dónde vi eso en otro lugar? 3 días donde Isaac estaba muerto. 3 días donde Cristo estuvo muerto. Y la misma sumisión de Isaac es un tipo del siervo sufridor de Isaías 53, que dice que él fue maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que emudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Isaías 53. Es exactamente lo que hizo Isaac, es exactamente lo que hizo Cristo. Miren las correlaciones acá. Y más, el texto dijo que Dios proveería el cordero, el animal. Dios proveería para sí. Mucha gente en la historia ha leído ese texto y dice: Dios proveerá, en el sentido que Dios proveerá lo económico, Dios proveerá lo financiero. ¿Qué es lo que Dios está hablando aquí? Dios proveerá el Salvador. De eso estaba hablando el texto. Y de hecho, la provisión divina del cordero tipifica el sacrificio de Cristo. Ahí en Juan 1:29, mira lo que dijo Juan Bautista sobre Jesús. Aquí tienen al Cordero de Dios. El cordero que Dios proveería no fue el carnero que estaba enredado en las ramas ahí con los cuernos. El animal que Dios proveería en sustitución a nosotros. Porque literalmente Isaac era una representación de todos nosotros. Lo que vemos en esa historia es que en vez de que nosotros hubiéramos muerto, como Isaac, para pagar por nuestros pecados, Dios proveyó un sustituto. Y ese sustituto que fue simbolizado en Isaac, para que el pueblo de Israel pusiera sus ojos en el futuro, mirando: vendrá un sustituto perfecto. Cuando llega Cristo, Juan Bautista dice: aquí está, el sustituto perfecto es este. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No Isaac, no los animales que ofrecemos, que son solamente un tipo de lo que finalmente vendría. Y más, lo más hermoso es que cómo sube Isaac al monte, cargando su propia leña, cargando el madero que servirá para consumir su propia vida. Es exactamente lo que hace Cristo cuando sube al monte con su propia cruz. Y más, el Señor, cuando interviene, llama a Isaac de la muerte. Isaac estaba muerto, como yo les dije, hace 3 días. Era una cuestión de tiempo, de procesos, pero la decisión estaba tomada. Cuando Dios interviene, solamente eso podría, además de la propia resurrección física literal, traerlo de vuelta. Cuando Dios interviene, Isaac simbólicamente resucita, como Cristo literalmente y físicamente resucita. Así que la obediencia de Abraham
prefigura la obediencia de Cristo, por medio de quien son bendecidas todas las naciones. Pero ¿por qué todo eso es importante? Primeramente porque esa historia va a revelar para nosotros la unidad y la perfección de toda la historia de la redención. Porque la historia perfecta no es solamente ese relato, es la misma historia de la redención, toda ella, que culmina en Cristo. Mira todo lo que estamos viendo acá. Estos eventos descritos de esta manera implica en tu destino final. Tiene un profundo impacto al futuro de tu familia, a tu sentir emocional y a los propósitos de tu existencia. Eso es lo tan perfecto de esa narrativa. Porque va a revelar la perfección de todo lo que Dios está haciendo en la historia. Y la perfección de su palabra. Mira cuán perfecta es la palabra de Dios. Que podemos hacer estos links tan literales después de miles de años. Además, esas tipologías, todas ellas son pedagógicas, porque nos permite ver mayor profundidad en el texto, mayor belleza en el texto. Todos esos detalles son detalles que, eso pasa también con las películas. Las películas que son hechas con una profundidad mayor, hace con que una persona que la ve por primera vez, que la ve, le parece interesante, bonito, todo eso, pero una persona que tiene un trasfondo, un entendimiento, la va a ver de otra manera. Hay una película muy famosa para los músicos aquí que se llama Whiplash, ¿cierto? Muy famosa. Un laico como uno, yo, la ve y un tipo tocando batería y un jefe medio pesado. Pero ¿quién estuvo en una banda? ¿Quién conoce música? ¿Quién conoce esa música? Entiende la dificultad del ejercicio. Entiende la cultura musical en la cual ellos están. Puede ver otras cosas que un laico no ve. Y ahí son cosas que muchas de ellas están ahí como subtexto. Solo ve el que sabe. Y eso le da al evento profundidad, riqueza. Ese texto también están ahí. Pero cuando uno conoce el Nuevo Testamento, conoce los relatos del profeta Isaías, conoce las palabras de Hebreos, conoce las palabras, uno ve, oh, y como que se va haciendo links y van haciendo conexiones, uno ve, oh, la bola, aquí se pasó. Y uno va aprendiendo mejor. Pero por fin, el objetivo de todas esas tipologías es confirmar el mensaje central de la redención. El mensaje central de la redención es: tú no te salvas a ti mismo. No es tu obediencia, ni es tu fe. Solo alguien puede pagar por ti. La base del evangelio es: el Cordero sustituto tomó mi lugar. Jesucristo tomó mi lugar. Ahora, si esa es la base, ¿qué es lo que demanda? Una fe que se manifiesta tal cual como la de Abraham. Por eso, ¿cómo Dios entonces quiere aquí orientarnos hacia el verdadero sentido de la salvación? Dios aquí nos insiste en que pongamos nuestros ojos en lo que es importante. Hermanos, dejen de malgastar sus vidas, anhelando satisfacerse con cosas, poniendo su esperanza en éxitos temporales, circunstanciales, en todas estas cosas que en 10, 15 años no tendrán ningún valor. Cosas esas que quizás en 3 meses ya no tendrán ningún valor. El Señor quiere que nosotros pongamos atención a lo que realmente importa, que pongamos nuestros ojos en Él y lo que Él está haciendo de la historia. Que no tengamos temor a las circunstancias de la vida, a las pérdidas ni a las ganancias. Pongamos nuestros ojos en aquel que está resolviendo, que en Él mismo se consume toda la historia. También Dios nos garantiza aquí con esa historia la certeza de que la salvación será entregada. Cuando Abraham dice: el Señor proveerá para hacer el sacrificio, lo que Abraham está diciendo es que quien paga esa cuenta no soy yo, es Dios. Y lo que Dios quiere que entendamos es: yo la pago 100%.
La salvación es absolutamente garantizada en la persona de Jesús. Certeza de la salvación. Eso es lo que Él espera de nosotros. Ahora, Dios hace todo eso por medio de un relato, por medio de una historia. Y eso no es casualidad. Hermanos, entiendan eso. Salvación no es un dogma. No es una doctrina. Y ni estamos aquí vendiendo a ustedes filosofías, conceptos. ¿Por qué Dios utiliza la historia? Porque la salvación es un evento histórico. Nuestras vidas son vividas históricamente, en una sucesión de eventos. Y lo que Dios ha hecho fue un evento histórico que cambió la historia. Lo que Dios demanda de nosotros, no solamente que creamos en ese evento histórico, pero que al mirar la historia, creamos en aquel que tiene la historia en sus manos. Debemos entonces poner atención a los movimientos históricos de Dios en la historia. Estamos nosotros viviendo la historia perfecta. Lo que Dios espera de nosotros es que, así como Abraham, desarrollemos una fe con esos trazos de fe verdadera. Una fe que es expresión de amor a Él, más que a las cosas que Él nos da. Una fe que es resultado del conocimiento de Él y por lo tanto confía en Él, pero una fe que no es solamente palabras, son hechos, actos de obediencia. Lo que Dios quiere con este relato, con esa historia, es que abandonemos a las falsas narrativas que nosotros utilizamos para justificar nuestras actitudes. Yo soy así porque esto y crees en un cuento sobre ti mismo y sobre el mundo que no es verdad. Hay una historia verdadera y es muy probable que la historia que tú crees sobre ti y sobre el mundo no sea la verdadera historia sobre ti ni sobre el mundo. La demanda de Dios con eso es que nos arrepintamos y nos cuestionemos, ¿será que lo que yo pienso sobre mí es verdad? ¿Será que lo que yo pienso sobre la iglesia, sobre ser creyente? ¿Será que lo que yo pienso sobre el cristianismo? ¿Será que lo que yo pienso sobre el mundo, sobre la crianza de hijos, sobre el matrimonio, es verdad? Hay una historia verdadera y esa es la historia que Dios está contando. La demanda de Dios es arrepiéntanse y crean en la historia verdadera, porque ahí está, en esa historia verdadera, la salvación de ustedes.